Con casi 120 millones de unidades vendidas, el Switch se está convirtiendo en una de las consolas más exitosas de la historia. Pero para los gamers más clavados, tienen un gran problema: Joy-Cons. No solo por el famoso drift, sino porque su tamaño y palanquitas son apenas aceptables para juegos casuales. Y aunque hay controles como el Pro, son externos y no ideales para cuando jugamos en portátil. Pero existen opciones como el Hyperion de Nixie. Veamos si realmente son más cómodos y si realmente tienen nivel Pro. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Si usas mucho el Switch, sabes de lo que estoy hablando. Llevas 2 horas jugando Zelda y sientes que tus manos se están convirtiendo en garras. O estás a punto de ganar esa partida en Fortnite y apuntando por el último tiro en la cabeza, te pasas por 1 centímetro solo porque las palanquitas apenas te dejan apuntar. Problemas muy comunes del Switch. Y aunque muchos te dirán, cómprate un control Pro, ¿qué pasa si lo tuyo es jugar en modo portátil? Tiene que haber una solución. Justo ese problema es lo que busca solucionar NYXi, que llamaremos Nixie de cariño, con su serie de Joy-Cons, enfocados en más comodidad, mejores palancas y funciones de controles nivel Pro. Para conocerlos me mandaron el Hyperion Meteor Lite y la funda de carga Carbon One, para que les hiciera una reseña completa y honesta. No me están pagando por anunciarlo. La caja del control se ve muy bien, con la imagen del control al frente y a los lados. Atrás nos recuerda las principales mejoras: mejores palancas, más cómodos y botones traseros programables. Y por qué no, algo de RGB. Sacamos la bandeja de plástico en la que viene y la primera sorpresa: son 2 piezas. No es cierto, pero son más grandes de lo que te esperas, en especial si lo comparas con los Joy-Cons originales, que tiene sentido porque buscan comodidad. Los sacamos y se sienten bastante bien en la mano. Incluye también el bloque para juntarlos, que juntos se siente como un control real. Tiene las típicas ventanitas para que se vean los LEDs de conexión, y además tenemos un cable USB-C y el manual, que muy bien porque viene en 5 idiomas, incluyendo español. El diseño es lo que te esperarías de un control actual, en especial para el Switch. Al ser sustituto de los Joy-Cons, está dividido en 2, con todos los botones y palancas necesarios, incluyendo las R's escondidas, pero sí lo hace más grande. El Switch OLED con el Hyperion puesto es casi del mismo ancho que el Steam Deck. De esa manera cumple su primer cometido. Igual que el Steam Deck, es mucho más cómodo para jugar. La inclinación y las agarraderas traseras te dan mejor agarre, con todos los controles accesibles y en muy buena posición, incluso los de atrás. Al juntar se siente muy diferente, mucho más cómodo, en especial para los dedos de abajo, que en el Switch no tienen un lugar claro para descansar. El plástico frontal tiene una textura suave, y por atrás es un poco corrugado para mejorar el agarre, aunque igual es un poco resbaloso, pero menos que los Joy-Cons. Y tiene 2 botones programados marcados como MR y ML. Arriba tenemos otros 2 botones, uno marcado con M, que sirve justo para programar el de abajo, y otro que te permite cambiar el nivel de vibración al vuelo. Estas 2 piezas deslizan en la consola de manera normal, y al tenerlas puestas no hay problema con el dock del Switch. O puedes ponerlo en la base para usarlo como un control externo, similar a la base para los Joy-Cons, pero este control es mucho más grande. De hecho tiene el mismo ancho que un control de PlayStation 5. Lo más curioso es que tiene puertos USB-C por debajo. Estos sirven para cargar la pila si por alguna razón no los puedes cargar en el Switch, y para actualizar el firmware, que en nuestro caso no hizo falta. La verdad se ven muy bien, con un diseño más bien sobrio, pero para no olvidar el espíritu gamer, ya habrás visto que tiene RGB alrededor de las palancas y 2 barras al centro. La verdad se ve muy bien. Su modo predeterminado es el color arcoiris, pero puedes cambiarlo presionando el botón T más la palanca del lado que quieres cambiar. O si la presionas 2 veces rápido, activa el modo de respiro y luego las apaga. Bastante bien aplicado. Ahora, si te preocupa que tanta comodidad no va a caber en ningún tipo de funda, Nixie tiene disponible el Nixie Carbon One, una funda donde vas a poder guardar no solo el Switch, también tus juegos y todos los accesorios que se te ocurra, porque está muy bien hecha. Por afuera tiene un diseño de fibra de carbono que se ve muy bien, y la textura es dura, repelente al agua y fácil de limpiar. Y al abrirla tiene muchísimo espacio. Obviamente está cubierto con tela suave para no rayar, y la calidad es de primera. Abajo puedes poner el Switch, que queda perfecto con el Hyperion, y tiene un buen espacio abajo para guardar algo más. Tiene esta solapa con 24 espacios para guardar juegos, y más espacio en el zipper de arriba. Es una funda grande, ideal para cuando viajas con todo el kit. A nivel funcional es exactamente lo mismo que los Joy-Cons. Los pones en el Switch y funcionan conectados. Los separas y funcionan como un control externo por Bluetooth.
e incluso los puedes usar separado como dos controles, aunque la inclusión de un D-pad real y su forma no los hace ideales para esta situación, pero lo puedes hacer. Tiene la funcionalidad de giroscopio que funcionó perfecto en nuestras pruebas con Fortnite y Zelda. Lo único que sí no tiene es el lector de amiibos. Y la vibración es normal. También tiene el botón de turbo, uno de cada lado por si los usas separados. Simplemente presionas el botón con la T y el que quieres activar, y cuando lo presionas se activa la función. Si la vuelves a presionar, se queda apretado en automático y una vez más para apagarlo. La otra función nivel Pro son los botones programables. No solo copian la función de un botón, guardan como macro toda la secuencia. Programarlos es un poco complicado porque hay que presionar el botoncito M, luego el ML o MR y luego hacer la secuencia que quieres que ejecute. Esto incluye el movimiento de las palancas. El único detalle es que la sección derecha y la izquierda funcionan separadas y solo pueden guardar secuencias de las funciones de su lado. Así que para sacarle provecho al macro no lo veo tan fácil. Para lo que más me sirvieron fueron para mapear R3 y L3, o para combinaciones de botones que cansa mantener presionados. Y bueno, la comodidad y las funciones están padres, pero vayamos a la principal mejora de este control, las palancas analógicas. Olvídate de las mini palancas, estas son palancas completas, con todo el traslado y precisión que necesitas para shooters. Su diseño es muy similar a las palancas de Xbox, cóncavas con una textura con mucho agarre por fuera, que es justo lo que necesitas para jugar shooters a nivel realmente competitivo. Las probamos con Fortnite y es otro boleto. Es como conectar un Pro Controller. Es mucho más fácil de apuntar. Son tan precisas que incluso puedes ir por puros tiros a la cabeza. Y si le sumas que esta versión también tiene para apuntar con giroscopio, créeme, es lo más cercano al control perfecto sin ser un mouse. Desafortunadamente no pude probarlas en Android, no mandaban la señal, pero usamos Mario 64 que es un juego que tengo más que dominado. Y muy bien. Tiene una zona muerta mínima en la parte baja y nada en la parte alta. Lo más importante es que la figura que mandan es redondeada, no cuadrada. Eso lo podemos ver en Mario 64, donde no corre en diagonal hasta que llegas al límite. Resumen, excelentes palancas. Referente a los botones, los frontales usan membrana con mucho traslado, más incluso que el control de Xbox, pero se sienten bien, con la acción muy clara. Los de función, en cambio, tienen poco traslado y hacen clic. Lo mismo R y L. Han de usar switches tipo domo, por la sensación. Finalmente LZ y RZ son de membrana, y tienen pivote, que te da una sensación más de gatillo al usarlos, pero obvio son digitales. Finalmente tenemos el D-pad. Este también utiliza switches y tiene un pivote fijo, mínimo traslado y algo duro, y su tamaño es bastante grande, se siente bien. No tengo Contra 3 aquí, pero sí uno mejor, que de hecho usaría si también estuviera disponible en Android. Celeste. Es un juego de plataformas que requiere mucha velocidad y precisión cambiando entre direcciones cardinales y diagonales. Excelente para probar un D-pad, y muy bien. No hay manera de mezclar direcciones por accidente, y cambiar a diagonales funciona muy bien. Para acción, recomendado. Y para las secuencias, como siempre, utilizamos Street Fighter. Y la verdad no estuvo mal, no tuve problemas en hacer los poderes y que me salieran constantemente. El detalle es que la forma plana, el tamaño y lo duro lo hacen un poco resbaloso y después de jugar un rato se vuelve más cansado. Pero definitivamente una actualización si lo comparas con el D-pad falso del Switch. Finalmente tenemos el precio. El mejor lugar para comprarlo es directo en la página de Nixie, donde incluyen el envío. El precio oficial para el Hyperion es de $57, que más o menos son 1,100 pesos mexicanos, bastante menos que casi cualquier pareja de Joy-Cons oficiales. Y la funda cuesta $36, más o menos 700 pesos. Y puedes ahorrar más si los pides en paquete. Y la verdad valen mucho la pena. La funda sí es un accesorio más para viajes o tener guardado tu Switch, pero este par de Joy-Cons se van a quedar fijo en el mío. No solo son más cómodos, las palancas hacen una diferencia infinita al jugar shooters. Si tu Switch OLED hace que se vea mejor, estos Joy-Cons hacen que se juegue mejor. Y no olvides checar también la reseña de este Switch. Recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de 0 a T.